Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Soy Damián de Top Animes y hoy les presento el análisis acerca de todos los alumnos que fueron expulsados de la Advanced Nurturing High School a lo largo de la historia de Classroom of the Elite. Como pudieron escuchar en la presentación, este video tratará acerca de esos personajes que por alguna u otra razón terminaron siendo expulsados a lo largo de la historia de las novelas ligeras. Aunque primero me gustaría agradecer a Ricardo XX21, pues fue quien me dio la idea del video en un comentario días atrás. Obviamente, y como la mayoría ya sabrá, los videos de mi canal no suelen ser especialmente largos, así que no será un análisis súper a profundidad de los personajes, ya que hay varios que tratar, pero al menos mencionaré un poco por encima su rol en la historia y por qué fueron expulsados. Así que como ya estoy hablando demasiado, ahora sí, sin más que decir, comencemos de una vez. Y como vamos a ir en el orden en que sucedieron las expulsiones, la primera persona de la cual tenemos que hablar es Haruki Yamauchi. No estoy 100% seguro de que haya sido el primero que vimos de los 3 expulsados del volumen 10, pero como técnicamente las expulsiones suceden al mismo tiempo, lo mencionaré a él primero por ser el que más apareció en la novela de los primeros 3 expulsados. Esto sucedió casi al final de su primer año en la escuela, durante el anteúltimo examen especial del año. Él pertenecía a la original clase D, es decir, la misma que la de nuestro protagonista Kiyotaka, y también fue una de las primeras amistades que este hizo, ya que Yamauchi era muy cercano a Ike y Sudou, formando el trío de idiotas de la clase, que se acercaba de vez en cuando a nuestro prota al principio del año escolar. Entre las cosas más destacables que lo vimos hacer en la historia se encuentran declararse a Sakura y ser rechazado por ella, así como chocar accidentalmente con Sakayanagi, cosa que lo llevaría a su final, pues fue ella quien de manera indirecta lo expulsó, con un elaborado plan que consistía en acercarse a él para convencerlo de atacar a Yanokouji en el examen de votación de la clase, y que así cuando Kiyotaka se defienda, fuera Haruki quien terminara siendo expulsado. Esto como una venganza de la joven por la vergüenza que le hizo pasar al tumbarla al suelo anteriormente durante el campamento de entrenamiento mixto. Las siguientes expulsiones también sucedieron durante el mismo examen, la votación de la clase, y de estos dos personajes sí me gustaría hablar de manera conjunta, pues tampoco hay demasiado para decir de ellos. Uno fue Yahiko Totsuka de la clase A, y de la original clase C, clase D al momento de su expulsión, fue Shiho Manabe. Yahiko, por si alguien no lo recuerda, era el alumno que fue líder en el examen de la isla, y pertenecía a la facción de Katsuragi. Así que al ser el único que lo seguía apoyando a este para la fecha en la que el examen de la votación de la clase sucedió, fue un objetivo perfecto para desechar, según las ideas de Arisu. Mientras que Manabe fue la que lideraba al grupo de chicas que acosaron a Karuizawa en el crucero mientras sucedía el examen del zodíaco o planetario si solo vieron la segunda temporada del anime y no leyeron la novela. Ella fue expulsada gracias a la intervención de Ibuki e Ishizaki, que siguieron el plan propuesto por Kiyotaka de colaborar con la clase de Ichinose para que Shuen no fuera expulsado. Y como necesitaban a alguien que tomara su lugar, ella fue seleccionada por Ibuki debido a que simplemente no se llevaban nada bien. Siguiendo el orden de expulsados, ahora ya pasamos al segundo año de nuestros protagonistas, en donde encontramos a un alumno desconocido del primer año, pues al menos que yo recuerde nunca se dijo su nombre, solo que pertenecía a la clase C, la misma que Utomiya y Tsubaki. Pero lo mencionó pues sí fue relevante para el futuro de la historia, y se hace mención a esta expulsión en más de una ocasión. Ahora toca hablar de posiblemente el personaje que más revuelo causó en el fandom cuando fue expulsado, pues Sakura Airi tuvo que abandonar la Advanced Nurturing High School después del examen por unanimidad, pues en su clase todos terminaron por votar eso en la última pregunta, siendo por cierto la única de las 4 clases que eligió perder a un miembro a cambio de puntos en dicho examen, aunque es cierto que no fue precisamente por los puntos que lo hicieron, sino simplemente porque había alguien que no cedería a elegir la otra opción.
Sakura formó parte del grupo Ayanokouji, siendo muy buena amiga de Haruka y también bastante cercana a Keisei, Akito y Kiyotaka, de quien por cierto estaba enamorada. Pero lamentablemente para ella, su círculo social solo se limitaba a ellos, debido a su personalidad introvertida. Y como en eso de tener amigos era superada por Ike, quien era la otra persona con tan malas calificaciones como ella en toda la clase, terminó por ser la elegida para abandonar al grupo. Irónicamente, todo debido a la culpa de su amor Kiyotaka, que sugirió elegir a quien expulsar mediante una vara objetiva, la OAA. Y para terminar, tenemos la expulsión más reciente de todas, la de Takuya Yagami, que realmente no estoy totalmente seguro de si él fue expulsado o retirado de la academia por sus tutores. Pero como incluso si fue retirado, iba a ser expulsado por atacar a alumnos y profesores, lo contaremos igualmente. Y a decir verdad, las personas involucradas en su expulsión fueron tantas que me cansaría de mencionarlas a todas. Pero sí puedo decir que el que orquestó la mayor parte de lo que lo hizo terminar de esta forma fue Ayanokouji Kiyotaka. Aunque esta vez, sorprendentemente, él no fue la mente maestra original, ya que indirectamente estaba siendo utilizado por algunos alumnos de primer año, entre los que estaba Tsubaki, a quien ya mencioné anteriormente, pues si recuerdan, era de su clase el alumno de primer año que desconocemos que fue expulsado. Y como dije, esto tuvo importancia, ya que quien causó su expulsión fue Takuya Yagami, así que su final se podría decir que era la venganza de Utomiya y Tsubaki por su compañero caído. Por otro lado, para ir terminando el video, me gustaría mencionar 3 personajes que técnicamente fueron expulsados, pero cuya expulsión se canceló antes de efectuarse completamente. El primero sería Sudo, cuando falló un examen por un punto y fue salvado por Kiyotaka y Horikita, que compraron esa calificación restante para el examen de su compañero. La segunda sería Tachibana, que cayó por el plan de Nagumo en el campamento de entrenamiento mixto, pero fue salvada por los 20 millones de puntos que pagó Manabu con su clase. Y finalmente estaría Kansaki, que fue seleccionado por su clase para ser expulsado durante el examen de la votación de clase, esto porque se ofreció voluntariamente, simplemente para que haya alguien en ese puesto pues era obligatorio, y sabían que tenían los 20 millones de puntos privados necesarios para salvarlo inmediatamente después de terminar dicho examen especial. Pero ahora les pregunto a ustedes, ¿qué personaje les dolió más que sea expulsado? ¿O quién quieren que termine siéndolo? Ya saben que me encanta ver los comentarios con sus respuestas, y yo los estaré leyendo y contestando. Y bien, espero que les haya gustado el análisis acerca de todos los alumnos que fueron expulsados a lo largo de la historia de Youkoso Jitsuryoku. Y ya saben, acá les dejo información extra. Si no se suscriben y comparten el video con sus conocidos para que también le den like, serán abandonados por todos, al igual que los expulsados. Así que yo que vos ya lo estaría haciendo. Recuerden comentarme qué les pareció el video y de qué quisieran que haga uno más adelante. No olviden pasarse por mi video anterior a este, cuya miniatura les está apareciendo ahora mismo en pantalla. Y ahora sí, sin más que decir, hasta el próximo video.